Muy bien, siempre me gusta los refranes como este. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿cierto? Muy bien. Que nos pase como Cantinflas, ¿no? El que a buen árbol se arrima, cate que no lo vio, cosas por el estilo. Siempre la mayoría buscamos esas personas, dice, busque a alguien que le aporte, no alguien que le reste, sino alguien que le aporte, alguien a quien usted pueda seguir, admirar, emular, ¿cierto? Busque a esas personas, que sea ese árbol que le dé sombra o por lo menos que lo inspire, que le ayude a ser mejor persona o que le permita ver cosas mejores, ¿no? Y los seres humanos siempre hacemos eso, admiramos lo grande, lo grandioso, lo notable, esas cosas, esas personas que de pronto, como digo, han hecho cosas increíbles que quisiéramos hacer a nosotros, los admiramos, quisiéramos emularlos a ellos, que han obtenido grandes éxitos. Yo recuerdo en esto del ministerio, del pastorado, se encuentra uno con colegas como yo y han conocido ciertos pastores que han tenido mucho éxito, digámoslo en términos muy nuestros, iglesias grandes y todo eso, y algunos los quieren copiar hasta cómo hablan, cómo caminan, cómo se visten. Bueno, incluso me acuerdo uno que conocí, un pastor que lo dejé ver un tiempo y después ya lo volví a encontrar y había cambiado físicamente, se había quitado el bigote y todo eso. Y le dije, bueno, ¿y qué pasó? No, es que todo eso incluye un paquete para copiar un modelo que quiero copiar. Y así somos, ¿no? Queremos aprender de ellos y eso no es malo, eso está bien. La cosa es que de pronto nos volvemos de pronto demasiado dependientes de eso, ¿no? Admiramos lo grandioso, lo admirable, lo notable, ¿no? Porque eso trae poder, eso trae estatus también, reconocimiento, y pensamos que en lo grande está el secreto de la felicidad. Si yo tuviera eso que fulano tiene, si eso que ha logrado él, yo sería quizás un poquito más feliz de lo que soy hoy, ¿no? Porque de pronto si yo estoy pensando así y estoy como medio frustrado y quiero tener lo que otro tiene, pues no soy tan feliz. No digo que sea infeliz, pero por lo menos quisiera tener más felicidad. Claro, lo grandioso siempre es mucho más visible, se nota, ¿no? Es notorio, mucho más que lo insignificante, que lo diminuto, y es inevitable que lo veamos. Yo veo que ustedes comparten muchas meditaciones, predicaciones de predicadores que están en todas las redes sociales. Eso es muy notable y obviamente es inevitable que lo admiremos y que lo veamos y que lo exaltemos, ¿no? Admiramos sus grandes logros, pero olvidamos algo. Y es que para que esa persona hubiera llegado allá donde está, ¿dónde comenzó? Desde abajo, ¿cierto? Eso a veces lo olvidamos, ¿no? Y eso como que no queremos saberlo, porque pensar que tengo que empezar desde abajo como ese, no, yo quiero desde una vez, como que me transporten de una vez. Esa gente empezó de lo anónimo, de lo insignificante, de abajo, quizás de lo diminuto comenzaron y bueno, han llegado allá. Ahora, lo pequeño, lo diminuto, lo insignificante es mejor evitarlo, ¿no? ¿Quién quiere sentirse insignificante? No, bastante tengo con mis complejos y cuantas cosas para decir que, no, ahora que yo soy lo peor de este mundo, ¿no? Mejor es aliarnos con los grandes, con las cosas grandes, que nos contagien de eso, que no sabemos qué es, pero que quisiéramos tenerlo para poder alcanzar lo que ellos tienen o lo que queremos alcanzar, para ser grandes, ¿no? Y nosotros, los seguidores de Jesucristo, curiosamente, somos así. No, creería que debíamos ser un poquito diferentes. No, somos igualitos. Quisiéramos exactamente eso, como les digo, de los colegas que copian todo y que quieren emular aciertos porque les ha ido bien y tienen un éxito en nuestros términos, ¿no? Admiramos los grandes ministerios, las grandes iglesias, los grandes milagros, todo lo grande. Y olvidamos que con Jesús es diferente. Bien diferente es con el Señor Jesucristo. A través de toda la Biblia, ustedes los que han leído van a encontrar que Dios siempre, recuerden esto, siempre exaltó lo pequeño. Siempre exaltó lo insignificante, lo diminuto, siempre. Ahora, no era que odiara lo grande, no, claro que no, pero siempre exaltó lo pequeñito, lo invisible, lo insignificante, y siempre enseñó que lo insignificante en sus manos llegaría a ser grande. ¿Por qué? Porque el que es grande es Él, ¿cierto?
Hoy quiero que recordemos por qué para Dios es más importante lo diminuto y lo pequeño. ¿Por qué es que es así? ¿Por qué eso es lo que Dios ha diseñado así? ¿Y por qué se ha propuesto actuar de esa manera? Y para eso vamos a leer una parábola que es muy conocida, muy sencilla, que es muy interesante. En Mateo 13, 2 versículos nomás. Mateo 13, versículos 31 y 32. Ahora, de paso, aquí en Mateo, ustedes leen todo el capítulo 13 y en otros, antes y después, está relatando puras parábolas, puras historias cotidianas para que la gente entienda lo que él quiere enseñarles. Y esta es una de ellas, que le dice así. Les contó otra parábola. El reino de los cielos, no tiene que estar hablando del reino de los cielos, no está hablando de cualquier cosa, ¿no? El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esa es la parábola. Está respaldada con una que sigue que habla de la mostaza, de la levadura, pero esta es la que vamos a estudiar nosotros hoy, ¿no? Claro, aquí hay toda una discusión que cómo así si la mostaza sí es una hortaliza, a los de hoy en día dirán que no, taxonómicamente no, eso es otra cosa, pero bueno, para ellos en aquel tiempo era eso, y era la más pequeña, dice que era como la cabecita de un alfiler, era la semilla de mostaza, pequeñita, casi imperceptible, era la semilla de mostaza, y Jesús dice, el reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y después creció y se hizo árbol y las aves venían a anidar allí, a vivir allí. Como les decía, Jesús ha venido hablando, bueno, de paso, las parábolas, la mayoría de las que Jesús ha venido dando alrededor de esta, antes y después, está hablando del reino de Dios, está hablándoles de eso, del reino de los cielos, les viene enseñando acerca de eso. Y quienes lo escuchan, para que nos hagamos una idea, esa gente que está escuchando a Jesús, lo que él está enseñando, ellos anhelaban escuchar sobre el reino de Dios, por una sencilla razón, porque ellos estaban oprimidos, esclavizados por el imperio romano. Y cualquiera que les hablara sobre el reino de Dios y del Mesías prometido, era para ellos bienvenido. Por eso cuando escuchan a alguien como Jesús que habla del reino de Dios prometido, ese tema los seduce y lo escuchan a Jesús y él tiene una audiencia grandísima. Sin embargo, aunque Jesús les habla por medio de parábolas y lo ilustra, una parábola es una historia cotidiana que es familiar, la gente está familiarizada con esto, para que ellos pudieran entender, ellos no entienden lo que Jesús les está diciendo. ¿Cómo así? Que el reino de Dios va a ser como un grano de mostaza. Para ellos eso era inconcebible, no entendían qué era lo que se proponía Jesús con eso. Va en contra de lo que ellos esperaban. Anoten esto. A esa gente le pasaba como a nosotros. No sé cuántos de ustedes, cuando leen la Biblia o cuando escuchan a alguien como hoy, por ejemplo, escuchan que les digan lo que ustedes quieren escuchar. ¿No les parece eso? No, esto no era para mí. Cuando se abre la Biblia y pone el dedo y dice ahí cualquier cosa, no, esto no era para mí. Y busca hasta que por fin dice, por fin, ¿cierto? Más o menos también pasaba con esta gente. Ellos querían escuchar lo que querían escuchar y cuando Jesús les habla del reino de Dios, le dice, es que el reino de Dios, el que ustedes esperan que los libere de la opresión romana, es como un grano de mostaza. Dice, no, este man está loco. Eso no es lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren escuchar otra cosa. Un pueblo oprimido como aquel, como ese Israel de aquel tiempo, esperaba un ejército grandioso, poderoso, liderado por un libertador que derrotara a la tiranía romana y les volviera a dar el esplendor que habían tenido en el pasado. Pero Jesús les habla algo de lo que ellos no esperan. Entonces, cuando usted de pronto lea la Biblia o escucha algo que no le parece, no lo desperdicie, no lo deje perder porque de pronto es lo que el Señor quiere enseñarle. No lo deje perder. No, eso no es para mí. Que perdone, que ponga la otra mejilla, que no sé qué. No lo deseche. Puede ser que no le guste, pero no lo deseche, téngalo ahí porque seguro que el Señor algo le va a enseñar acerca de eso. Creo que damos dos cosas en esta pequeña parábola, esta historia. Lo primero es que nos habla, lo encontramos ahí, lo mencionamos ya, el estilo de Dios. ¿Cuál es el estilo de Dios? De lo pequeño a lo grande. Ese es el estilo del Señor. Así es, ¿no? De lo pequeñito
a lo grande. Esa es la manera de Dios actuar. Israel, y aquí quiero que, claro, uno tiene que ponerse el contexto de todo lo que pasa allí, ¿no? Israel, ese Israel de este tiempo, siempre había vivido añorando o vivía añorando el poder, la riqueza y el esplendor que tuvieron como nación cuando reinaron David y Salomón. Dicen que cuando reinó Salomón nunca hubo un rey como ese, con tanto esplendor, con tanta riqueza, y ellos querían volver allá. Y claro, cuando les vienen a hablar del reino, les dicen, no, si el reino de Salomón fue así y el de David, no, pues el de Dios es sobrado. Y resulta que le dice Jesús, no, es que es como un grano de mostaza. Como que eso es como ofensivo, ¿no? Eso lo tenían en la memoria, ellos tenían en la memoria eso que habían escuchado de sus antepasados generación tras generación, que les hablaba de cómo David fue un rey poderoso y cómo Salomón también. A Salomón la gente venía de lejos, reyes de lejos, para conocer cómo era todo lo que se decía, la riqueza, el poder, la grandeza, venían de lejos. Y ellos quieren, porque escuchan, han escuchado y quieren que este imperio romano sea derrotado y puedan ser liberados por ese descendiente de David, ese Mesías que alimentaba su esperanza. Por eso cuando Jesús habla del reino de Dios, lo escuchan. Ellos, y aquí es lo curioso, ¿no? Ellos no recordaban, o quizás se hacían como muchos de nosotros, ¿no? Se hacían los de la oreja mocha, como dicen por ahí, no recordaban que para que David llegara a ser el rey que fue, ¿qué tuvo que pasar? ¿Se acuerdan ustedes? Se lo conocen la historia. Tuvo que comenzar por ser alguien insignificante. Un pastor de ovejas, ordinario, sencillo, que cuando se atrevió a decir, yo a ese man me le enfrento, le dije, no, se pelado usted, no. Ese man usted se lo va a comer vivo. Pero así comenzó, desde lo pequeñito. Y él desde esa inocencia, desde esa sencillez, se atrevió a desafiar no solamente a Goliat, sino al ejército de los filisteos. Chiquito él, ¿no? ¿Y se acuerdan con qué lo derrotó? Con una piedrecita, sencillita, chiquitica. Pero sabía dónde ponerla. Porque dice la historia que el gigante que medía casi 3 metros, traía lanza, traía coraza, traía de todo. Y que lo humilló cuando le dice, usted viene con una cauchera a matarme a mí, como si fuera un perro, le dice. Sencillo, insignificante, despreciable y pequeñito. Ahora, recuerden que no solamente lo despreció el Goliat, sino su familia, los hermanos, el rey, ¿cierto? No bote corriente aquí. Ese Israel tampoco recordaba que la modalidad de Dios, su estilo para actuar es tomar algo insignificante, como dice por allá en Deuteronomio capítulo 7, recuerdan ustedes cuando el Señor los sacó de Egipto a la libertad, le dice, quiero que sepan que ustedes son el pueblo más insignificante que hay, que ustedes no hay nada que Dios haya encontrado que lo haya hecho escogerlos a ustedes, nada es nada, pero el Señor los tomó a ustedes y los escogió para glorificarse y para hacer de ustedes un pueblo grande, no por ustedes, sino por lo que Él es. Ellos se olvidaban de eso, por eso cuando Jesús les habla de la semilla de mostaza, como que no lo entienden, ¿no? Ellos son, o partieron de ser un pueblo insignificante, despreciable, escogido por el amor de Dios, para ser glorificado y engrandecido Dios en medio de todas las naciones. Ese es el propósito, ¿no? De por qué escogió a Israel. Incluso hoy en día muchos que ya es cuestión más de, bueno, cuestiones de profundizar teológicamente, porque es que Dios sigue respaldando a Israel si hace tantas cosas malas, dirán por ahí algunos. Esa fue la promesa. Ahora, que Israel no glorifique a Dios es otra cosa, pero que el propósito de Dios es ese. Que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer, ¿no? Por eso cuando Jesús les habla otra vez del reino de los cielos como un granito de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, insignificante, invisible, para ellos era burla, insulto. Pero ese es el estilo de Dios. Ese es el estilo de Dios. Dios elige las realidades más humildes, más insignificantes, diminutas, casi imperceptibles, para revelar su grandeza. Por eso el sermón del monte que está atrásito ahí en Mateo, comienza así: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual, los que llegan delante de Dios y le dicen, Señor, no tengo nada que ofrecerte, porque ahí es donde Dios se va a engrandecer. Diferente cuando llegamos delante de Dios y decimos, Señor, yo he sido más o menos, quizás un poquito más que el promedio, soy más buena gente, que soy mejor que José, soy mejor que Andrés, ¿cierto? Mira, Señor, se dice,
Para que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti, tienes que ser pobre en espíritu, llegar en bancarrota total para que puedas disfrutar de todo lo que Dios te va a dar. Esa es la manera como Dios actúa, ese es el estilo de Dios. Y como digo, aquí sí Jesús lo está mencionando con una parábola, pero usted lo lee a través de toda la Escritura. Así es como el Señor actúa. El Señor no tiene necesidad de cosas grandes ni de grandes movimientos, de grandes personajes, de grandes influyentes poderes. No, el Señor no tiene necesidad de absolutamente nada de eso. Él desea enaltecer lo pequeño como la insignificante semilla de mostaza. Por eso esa parábola quedó ahí. En aquel tiempo, el árbol grande era sinónimo de poder, de grandeza, de admiración. Sin embargo, Jesús les viene a enseñar que uno de los principios más simples es de que algo que para los ojos es casi ignorante o ignorado, casi nada, Dios dará origen a su reino. Recuerden, ese es el punto clave, ¿no? El reino de Dios, del cual nosotros hacemos parte. Si usted está aquí, déjeme decirle que con toda seguridad, aunque usted si no lo sabía, usted hace parte de ese reino de Dios. El reino de Dios se caracteriza porque a partir de unos comienzos verdaderamente minúsculos, se pone en marcha todo un proceso de crecimiento que lo va transformando, como cantábamos ahora, en el hecho más espectacular de la historia de la humanidad. No ha habido nunca nadie como Jesucristo, nunca nadie un movimiento como el cristianismo, bien o mal, con todos sus errores, que haya impactado a la humanidad como esto. ¿Dónde comenzó? Con un carpintero nacido en un pesebre, rodeado de unos pescadores ordinarios, cobradores de impuestos que todo el mundo despreciaba y prostitutas que él restauró. Con eso comenzó Jesús. De lo pequeñito, con 12, y uno se le rajó. Ese es el estilo del Señor, de lo pequeñito, de lo poquito, ¿no? Cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, la más pequeña, está hablando de Él mismo. ¿Se recuerdan? Hace unos meses hablamos aquí de que no nacimos para semilla, emulando el libro aquel de Salazar. ¿Se acuerdan ustedes? El libro se titula No nacimos para semilla, pero nosotros sí nacimos para semilla. Y aquí Jesús está hablando de Él cuando dice que la semilla, y también ese día hablamos de aquel texto que mencionó César, que es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si muere, ¿recuerdan ustedes qué dice? Lleva fruto y mucho fruto. ¿Por qué Jesús está hablando de Él mismo como semilla? Porque Él mismo irrumpió en este mundo para llevar a cabo el plan de Dios de una manera silenciosa. Que nosotros lo adornemos en la Navidad con tanta cosa, pero cuando uno se pone en contexto de cómo fue el nacimiento de Jesús en el pesebre, fue muy sencillo, muy sencillo. No fue de manera poderosa, ni haciendo ruido, fue silencioso. El ingreso en la historia de Jesús fue sencillo e insignificante. Así fue que comenzó el Señor. Él es la semilla que cayó en tierra y murió para dar mucho fruto. Pero también a la vez Jesús es el sembrador. Un hombre tomó una semilla y la sembró en su campo, dice. Él es semilla, pero también es a la vez el sembrador. Asimismo, Jesús comenzó a establecer su reino. Y ahí está, del cual hacemos parte nosotros, como les decía ahora. Comenzó con gente sencilla, pero así es, de lo débil. ¿Recuerdan ustedes cómo dice Pablo? De lo débil, de lo menospreciado, de lo vil del mundo y de lo necio, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para que nadie se quede con su gloria. Eso lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, ¿se acuerdan? El reino de Dios del que habla Jesús es de lo diminuto, de lo insignificante, de lo más pequeño, porque así actúa Dios, ¿no? Es un reino que crece desde abajo hacia arriba, que crece desde adentro hacia afuera, que va creciendo como la semilla de mostaza, de manera que no se ve sin hacer ruido, que no se puede percibir al ojo humano, pero que para el sembrador el crecimiento es cierto y seguro. Él es el sembrador, recuerde eso, ¿no? Y al igual que la semilla de mostaza, tan insignificante, que no se ve cuando va germinando, cuando se va transformando en una gran planta, así es el reino de Dios. No se puede medir en términos humanos, y esto me gustó muchísimo. El reino de Dios no se puede medir en términos humanos. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos somos? No, nada de eso. El reino de Dios es la iglesia, pero ojo, no la institución, sino es la iglesia invisible, todos los que están por ahí,
donde estamos, donde el Señor nos plantó, somos reino de Dios. Eso somos nosotros. Y podemos gozar nosotros de ese reino y cumplir como semilla, que vamos a ver ahora, de mostaza, el propósito para el cual fuimos plantados. Ese es el reino de Dios, es la iglesia. Quiero que no, porque a veces salimos del enfoque de que la iglesia es la institución. No, no es la institución. Somos nosotros somos la iglesia donde vamos, tú eres el reino de Dios donde estés. Ahora, la cosa es qué tanto has permitido que esa semilla germine, como vamos a ver ahora. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Es claro para nosotros. Y como digo, no estoy hablando solamente de esta semilla que a Jesús se le ocurrió una locura. Usted lea toda la Biblia y se va a encontrar que el estilo de Dios es comenzar desde lo pequeño a lo grande. Ahora, si usted por alguna razón se siente insignificante, se siente que no tiene capacidades, que usted, mejor dicho, tranquilo, usted es la semilla que Jesús necesita para plantarla donde lo plantó. No porque usted sepa mucho, no porque sea muy influyente, tenga mucho poder, sino porque Él es el que lo va a regar y le va a ayudar a germinar para que pueda ser ese árbol que Él quiere que sea. Lo segundo, obvio, que dice ahí, es cómo se volvió la semilla. Se convirtió en un árbol que daba sombra a otros. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Como dijimos ya, Jesús es a la vez es semilla, pero también sembrador. Él fue el que sembró o el que habla de que sembró la semilla de mostaza. Él es el hombre que toma esa semilla, y me gustó como dice, y la sembró en su campo, dice ahí. La palabra es clave, en su campo, no en un campo, en su campo. A esa pequeña semilla insignificante, tal vez despreciada, la sembró allí el Señor. Y la siembra para que, como siempre, dé fruto y cumpla el propósito para el cual la sembró. Ahí eso fue lo que hizo el Señor. El reino de los cielos que Jesús está estableciendo, como decía ahora, somos todas estas semillas, todos nosotros, las semillas que Él ha sembrado en su campo. Pero nosotros somos a la vez semilla y somos también árbol, porque la semilla no se queda en semilla, la semilla muere para que dé fruto. A quienes Jesús sembró, como buen sembrador, noten esto, porque uno se le olvidan cositas muy sencillas, sobre todo las señoras que siembran matas y todo eso. Pues mi carrera era agronomía, pues más o menos me acuerdo de eso. Un sembrador, ¿qué hace con la semilla que siembra? La cuida de la sequía, la cuida de las plagas, la cuida de las malezas. Eso hace el sembrador con nosotros, la semilla. Aunque usted no se dé cuenta, el Señor está haciendo eso, cuidándonos para que nosotros demos fruto y se cumpla el propósito para el cual nos ha sembrado. La gran mayoría de nosotros no somos ni famosos, ni tenemos influencia, no tenemos poder ni las capacidades que otros tienen para impactar la sociedad, pero nuestro poder está en aquel que nos plantó. El poder no está en ti, como dicen, que hemos hablado muchas veces, que nos dicen los influencers y los coaches y todo eso, ¿no? El poder está en ti. ¿Cuál es el poder que está en ti? Si es el de Jesús, listo. Si no es el de Jesús, no, ningún poder. Puedes tener poder, pero no es limitado. No, el Señor nos puso a nosotros. A mí me llama la atención, estaba pensando en esto, reflexionando en este texto. Yo creo que les han pasado así, cuando usted llena alguna hoja, yo no recuerdo dónde, alguna hoja de vida o algún formulario, y dice, ¿es amigo de alguna persona famosa? ¿Se han dado cuenta? No sé si se le ha pasado. Yo no sé para qué le preguntan eso. ¿Usted es amigo o ha llegado a alguna persona famosa? Sí, o reconocida. Pues la verdad no. Jesús no dice que la semilla de mostaza se convierte, y ojo con esto, no dice que se convierte en el árbol más grande, o el más poderoso, o el de tronco más ancho, o el más bonito, no, o el más admirado de los árboles. El reino de los cielos no es el de los árboles más fuertes, más altos, más bonitos y más admirados, no. El reino de los cielos del que está hablando Jesús aquí es de los árboles que se convierten en el hábitat para que las aves vengan y aniden allí y produzcan vida. Algo que me pareció curioso es que antes de esta parábola Jesús hablaba de la parábola del sembrador, ¿recuerdan ustedes? Y una parte dice que las aves son las que se comen la semilla que cayó junto al camino. Seguramente esas aves que en esa parábola se comieron la semilla junto al camino, en esta parábola son bienvenidas, son recibidas, son rescatadas, se les brinda refugio, hábitat, exactamente. En estos árboles las aves encuentran sombra, alimento quizás, ¿no? Encuentran todo lo necesario para producir vida. Increíble, ¿no? Ahora, eso no es suelto, porque recuerden, el Señor acaba de hablar de otra parábola que todos sabemos
la del sembrador. La verdadera grandeza no está en ser árboles poderosos, a quienes todos admiran o son visibles, sino en aquellos que cobijan entre sus ramas a todos los que vienen, a todos los pájaros que vienen y viven allí. Sí, algunos de los que caminan por el río, habrán visto personas y me parece, pues no sé, lo harán de una manera simbólica, o no sé, llegan y se abrazan a algunos árboles, ¿han visto? Y duran unos segundos ahí, ¿no? Pero no se van a agarrar a abrazarse de un arbusto. Se agarran de los árboles grandes, ¿no? Porque el arbusto, ¿para qué no? Eso es insignificante. Se abrazan y yo no sé qué le dirán al árbol, pero eso es lo que hacen algunas personas. El árbol más grande no es más alto, como decía, ni el de tallo más grueso, es la perspectiva de Cristo, recuerde esto. El árbol más grande es el más habitado. No el que sea más grandote, sino el que tenga más ramas para que otros habiten ahí. Es el árbol a que todos quieren arrimarse para recibir sombra y encontrar una buena protección, ¿no? Es ese árbol que los cobije. Y aquí pensaba en esto. Muchos cristianos, como nosotros, siguen creyendo que hoy en día, para cumplir el propósito de Dios, debemos tener gente en cargos de influencia. Escucha uno que dice, es que si tuviéramos un presidente cristiano, ojalá que no lo tengamos porque sería un desastre, les digo. Algunos piensan que sí, tener un presidente cristiano sería lo máximo, porque entonces sacaríamos leyes que prohíban esto y aquello, como si la moralidad se impartiera a través de leyes. Algunos todavía añoran eso, ¿no? Que tuviéramos cargos de influencia, famosos e influyentes que asistieran a nuestras iglesias, poderosos recursos. Es que si tuviéramos nosotros los medios de comunicación en nuestras manos, difundiríamos el evangelio, haríamos grandes y vistosos eventos que atraigan a mucha gente. Les he contado a ustedes, cuando uno se reúne con colegas, con pastores, traen a no sé qué apóstol de no sé dónde, porque ese man hace milagros sin pereza, mejor dicho. Y eso existe en una iglesia no sé cuántos miles, y está bien. Pero a veces mi reflexión me lleva, yo de vez en cuando tengo la oportunidad de dar clases a diferentes grupos de pastores en algunas instituciones, y uno encuentra un pastor que está allá, que tiene pastorea 20 personas para una vereda no sé dónde, otro que tiene 50 no sé dónde, y yo le digo, nosotros somos más que esos. Es más, la gente que usted está pastoreando, los 20, los 100, los 50, están mejor atendidos que aquel que tiene uno solo para atender a 20,000. Seguimos creyendo que es a través de lo macro que vamos a alcanzar el propósito de Dios, ¿no? Y como decía, es que si tuviéramos los canales de televisión, ¿qué cosas no haríamos? Haríamos maratónicas para sacarle la plata a la gente, como hacen por ahí. Pero nos olvidamos de que a través de la historia, recuerden esto, el reino de Dios sigue siendo silencioso, invisible, pero consistente y efectivo. Ese es el reino de Dios. Son esos árboles plantados por Jesús para que vayan y ofrezcan refugio y sean habitación para otros. Ese es el reino de Dios, de lo que nos enseña esta parábola. Olvidamos que Cristo ha dicho desde el ejemplo de esta parábola que el vencedor, que el que verdaderamente es útil para él, al final será precisamente el que en el mundo no es visto, o es visto con inferioridad, o que no tiene prestigio, o que no es influyente, que no cuenta para nadie. ¿Se recuerdan? El Señor exalta a los humildes. ¿Se acuerdan de eso? Ese es el estilo del Señor. Nosotros no olvidamos eso. Olvidamos que es así. Y así es. El reino de Dios no necesita de árboles demasiado altos, ni grandes, ni frondosos que a la gente admira, sino que sean bien habitados. Eso sí necesita el mundo para el reino de Dios. El deseo del Señor es que los demás, la gente que está a nuestro alrededor y que necesita, puedan encontrar siempre cobijo y sombra en nuestras ramas. Eso es lo que el mundo, eso es el diseño de Dios, es lo que Dios ha planeado para su reino. Y noten esto, y aquí los dejo con esta inquietud. El testimonio de cada uno de nosotros tiene que incluir que fuimos plantados para que demos refugio y cobijo a mucha gente. Porque nosotros contamos testimonios de la grandeza de Dios, de cómo Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios nos cuida y todo eso.
Pero el testimonio nuestro tiene que incluir a cuántos tú le estás dando refugio, a cuántos le estás dando cobijo. Ese es el testimonio del reino de Dios. Muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Eso debe incluir nuestro testimonio. ¿Para cuántos soy yo refugio? ¿Para cuántos yo soy sombra? Gente que necesita y que está a nuestro alrededor. El tiempo que dedicamos para escuchar a otros, para orar por ellos, para llamarlos, para buscarlos cuando sabemos que necesitan de nosotros. Porque algunos dirán, pues es que no me buscan. No, es que tenemos que ir a buscarlos. Como semilla que hemos sido llamados a crecer al ritmo del reino de Dios, ustedes también, ¿no? Como semilla, vamos creciendo al ritmo del reino de Dios, de arriba, de abajo hacia arriba, de dentro hacia afuera, como cualquier semilla, tendremos que morir a nosotros mismos, a muchas cosas, a muchos gustos, deseos, cansancio, aún la misma vergüenza, a muchos intereses, para germinar y ser esos árboles que dan sombra y refugio a todo aquel que lo necesite. Ese es nuestro llamado. A propósito de lo que estamos hablando este año, ¿no? De fructificar, es una manera de dar fruto, ¿no? ¿Qué tanta sombra, qué tanta vida le estás dando tú a esa otra persona que está necesitando de ti? ¿A cuántas personas tú estás llegando como parte del reino de Dios? Recuerda eso. Tú eres un grano de mostaza. Aquí creo, no sé quién sea el más famoso de todos. Bueno, a Iván todo el mundo lo pones aquí porque todo el mundo le ha hecho ortodoncia. Y Cali. De resto no somos famosos ninguno, ¿no? NN somos aquí nosotros. Pues esas son las semillas que el Señor plantó, ¿cierto? Pero ninguno somos famosos, ni influyentes, ni nada por el estilo. Si eres de esos que sienten que no tienen mucho conocimiento, porque algunos dirán, pues que yo no sé mucho de la palabra, yo cómo le digo a alguien algo, cómo le doy un consejo. Tú tienes algo que tienes para darle. Con toda seguridad que algo tienes para darle y para decirle a esa persona. No sé cuántos de ustedes, cuando alguien les cuenta algo, dice, no sé qué decirte, pero déjame, yo oro por ti. Eso es ser un árbol que cubre al que necesita que lo bendiga. Oro por ti, no más. Ahora, orar sabemos todos, yo creo, ¿cierto? Y tú oras por esa persona. Y puede ser que no tengas mucho conocimiento, porque tú no eres teólogo ni nada por el estilo, pero lo puedes consolar, lo puedes conectar con Dios a través de la oración, para acercarlo a Él, para que tú seas refugio y para que tú seas fortaleza para esa persona. Entonces haces parte de esas semillas que el sembrador Jesús ha plantado en el campo, en este mundo creado por Él y que será redimido. Es su campo, recuerden, y nos plantó aquí. Estamos aquí. Como dijimos hace unas semanas, ¿para qué estoy aquí? Tú estás aquí para ser semilla plantada por Jesús, que dé sombra y cobijo a mucha gente a tu alrededor. El reino de los cielos es esa iglesia invisible, que ninguno va a decir, no, es que el reino de los cielos es este gueto que es el encuentro del río y nadie más, lo demás es infierno. Nosotros somos, no. Somos la iglesia invisible, que está en todas partes, que va creciendo y ofrece unas ramas o sus ramas a otros que encuentran sombra en nosotros, cobijo y refugio. Esa semilla que muere a sí misma para que otros tengan vida. Eso me pareció muy bonito también, ¿no? Aunque ante los estándares del mundo tú seas insignificante y no seas poderoso, eres la semilla que Jesús necesita y que plantó para establecer su reino. Eso suena muy grande, ¿no? ¿Establecer su reino conmigo? Sí es, con la semillita de mostaza. Eso somos nosotros. Y otra es la pregunta, ¿a cuántas personas les estás ofreciendo con tu vida, tu tiempo, tus capacidades y tus recursos para que encuentren sombra, refugio o fortaleza? ¿A cuántas personas a tu alrededor? Estos días hablando con mi esposa me decía, ¿qué es lo que más te llena en la vida? Me decía ella. Predicar, le dije, sí, eso me llena mucho, pero algo que me llena más, le digo yo, es cuando alguien me busca y dice, quiero charlar con usted. Necesita hablar con alguien. Yo a veces digo algo, una cosa es como ordinario esto que voy a decir. Hay gente que necesita ver el bulto ahí al frente y hablar. Y si yo soy el bulto, cuénteme su historia. Y al final, si no tengo nada más que decirle, ¿qué hago? Permíteme orar por usted y ya. La persona se descarga de una manera, eso les digo, a mí me llena de una manera increíble. Muchas veces me pasa así. Como le dicto clases de
de consejería cristiana y de psicología cristiana, los pastores, ellos me buscan, vea, pastor, necesito una ayuda a una persona, listo, conectémosla por el Zoom. Eso me llena, poder ayudar, escuchar a alguien. Por eso le digo, pues que no le diga nada. Pues muchas veces les digo alguna cosa de la palabra, claro que sí, de acuerdo a su problema. Pero habrá momentos donde no le digo absolutamente nada. Pero de alguna manera cuando usted hace eso con alguien, usted le está dando 1 hora de su vida, 30 minutos de su tiempo, usted está siendo ese árbol que cubre y refugio a una persona, cualquier persona. Ahora, si usted puede ir a otros lugares, siempre pongo este ejemplo muy sencillo. Uno dice, ay, pues ¿para qué uno va a los ancianatos, esos viejitos? Voy y me cuenta una historia y mañana voy y me cuenta la misma historia. Pues ese viejito necesita ese bulto que vaya y lo escuche. ¿Y cuántos hay que nadie los visita? Esos somos las semillas de mostaza, somos nosotros. Y como eso muchas más. Cuando usted en el trabajo, me acuerdo de una señora que me dijo una vez, pastor, no sé qué hacer, yo voy al gimnasio y las señoras empiezan a contarme sus historias y me cuentan y yo le digo, algo están viendo en ti. Cualquiera no le abre el corazón a otro. Y, y me decía, es que no es una, son varias. Digo, algo están viendo en ti. Lo que tú tienes es que abrir tu boca. Y otra vez, no te preocupes si tienes que ora por ellos y no más. Sencillo. Eso somos. Recuerden, el reino de Dios es algo sencillo, pequeño, de lo insignificante. Eso somos nosotros. En el reino de los cielos, la clave no es encontrar un buen árbol donde recibir sombra. Nosotros seguimos buscando, Señor, yo vengo aquí acaloradísimo, necesito que me ayude, Señor. No, si tú eres semilla, tú no necesitas buscar más refugio, porque tú tienes un sembrador que cuida de ti en la sequía, contra las malezas y contra las plagas. Lo que tú tienes que ser es un árbol que germinó y que brinda refugio. Esa es la clave del reino de Dios, que le brindas cobijo a otros. Ese eres tú. Porque seguimos buscando nosotros. Y volvemos al versículo que yo creo que se nos ha vuelto a nosotros aquí lema. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás, ¿qué es? ¿Y nosotros nos quedamos en qué? En las añadiduras, ¿no? Somos el reino de Dios. Las semillas de mostaza que el Señor plantó para que vayamos y nosotros le hablemos. Yo me acuerdo de un pastor que conocí, ya murió él. Era pastor, era peluquero, tenía su peluquería en el Hotel Cosmo 100 allá en Bogotá. Israel Torres se llamaba él. Y él decía, aquí la gente viene y se me sienta, me paga para que los peine, pero no se dan cuenta que yo les hablo de Jesús. Él fue el que les llevó el evangelio y llevó a Raquel Hércole, a toda esa gente los llevó a conocer al Señor. Sí, un odontólogo que decía, aquí le pagan y le abren la boca para que no chiste nada y les hablo del Señor, no me responden nada y les puedo hablar todo lo que quiera del Señor y me pagan para eso. Qué maravilla, ¿no? Hay que buscar la manera de ser esas semillas y esos árboles que el Señor plantó para que su reino llegue a todos. ¿Qué tal si oramos? Cierra los ojos un momento. Nos preparamos para compartir la cena del Señor en esta mañana. Señor, qué maravilla tu palabra. Tan perfecta, tan sencilla, tan clara, Señor. Que así como a aquella audiencia que tenía, les hablaste a través de esas parábolas, que quizás muchos no entendieron porque no era lo que querían escuchar. No sé si quizás de pronto alguno de nosotros también dirá, eso no es lo que quería escuchar hoy. Pero tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Porque no era lo que queríamos escuchar, pero sí era lo que tú querías decirnos, Señor, y eso es lo más importante. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Porque quizás, Señor, cuando leemos una historia como esta, una ilustración como esta que tú hiciste, como que no nos sentimos semilla y menos árbol, Señor. Pero gracias por recordarnos que tú eres el sembrador que cuida de nosotros. Que nos cuida, Señor, cuando hay falta de agua, que tú nos abonas, que nos deshierbas, que nos fumigas para que las plagas no nos acaben. Y ahí estás, igual, Señor, como la semilla, imperceptible. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, pero tú eres ese sembrador
que cuidas de estas semillas que tú plantaste para que siendo ya árboles podamos ser refugio, cobertura y podamos permitir que otros tengan vida a través de nosotros, Señor. Señor, gracias, ayúdanos a cada uno. Seguramente habrá algunos de nosotros que en este momento estamos necesitando de ti como el sembrador, Señor. Que nos cuides, Señor, que nos riegues. Si quizás hay alguien aquí que siente que está reseco, Señor, que está pasando por un verano horrible en su vida, pero tú eres, Señor, quien sabe regar a su tiempo. Y necesitamos esa agua que nos riegue, Señor. Si hay alguien que se sienta quizás, Señor, agobiado por las malezas que lo ahogan, o por las plagas que quieren hacer caer y lo apartan de la fe, que tú, Señor, estés ahí interviniendo y le bendigas. Pero, Señor, eso sí, que nos ayudes a hacer esos árboles que tú diseñaste que fuéramos. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos, Señor, ser esos árboles. Señor, mira, ¿dónde nos plantaste a cada uno de nosotros? En el vecindario, en el trabajo, en la familia, en el gimnasio. ¿Dónde nos plantaste, Señor? En el colegio, en la universidad. ¿Dónde nos plantaste, Señor? A nosotros, Señor, esas semillas que tú, Señor, has querido y diseñado, que germinen y de fruto, Señor. Señor, y gracias porque nos recuerdas que no es por nuestro poder, que no es, Señor, por nuestras habilidades. Seguramente somos insignificantes, sin influencia, sin mucha elocuencia, quizás hasta torpes como Moisés para hablar. Quizás, Señor, somos arrebatados, quizás como Pedro. Somos humanos, si tú lo sabes. Pero aún así, Señor, esas semillas son las que tú has plantado y a quienes tú usarás para que le brinden refugio a muchos a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos. En este año que estamos hablando de fructificar, ayúdanos a hacer esas semillas y esos árboles que tú, Señor, planeaste para que fuéramos. Y gracias, Señor, por recordarnos que tu reino es así, sencillito, y que en ese reino, Señor, tú te estás glorificando y que ya nos has hecho parte de ese reino. También gracias porque recordamos esta mañana que todo lo que necesitamos nosotros, tú lo lograste en esa cruz. Y porque tú venciste en esa cruz, hoy podemos creer que lo que tú dijiste en tu palabra, así será. Seremos esos árboles que tú quieres que seamos por tu poder, Señor, por tu espíritu en nosotros.